enloquecido contigo, Jesús. Haz en mí un profundo cariño que siento por ti, mi Salvador. Yo sentí ser un barco en tanta niebla que vagaba perdido, sin rumbo y sin luz. Y la tristeza de mi alma sanaste con tu amor, mi Señor. Ahora ya sé a dónde voy navegando porque tú eres mi luz. Ahora mi reina es porque te he encontrado la paz y el amor. Ahora si quieren venir tempestades a lo tengo temor. Con tu poder infinito mi barco navega feliz, navega feliz, navega feliz. Qué dolor de esas vidas que surcan los mares en la oscuridad y no ven que en tu faro precioso se ilumina esa soledad. Qué dolor de esas vidas que surcan los mares sin tu dirección. Porque recuerdo que estuve en un pasado de miseria y dolor. Ahora ya sé a dónde voy navegando porque tú eres mi luz. Ahora en mi reina es porque te he encontrado la paz y el amor. Ahora sí quieren venir tempestades a lo tengo temor. Con tu poder infinito mi barco navega feliz, navega feliz, navega El Ministerio Radial de la Iglesia, La Voz de Dios en la Tierra, de Avenida Quinto Centenario, Parcela 5, Lote 30, frente a la Manzana L del barrio 1 de Mayo, en la provincia de San Luis, presenta su programa Instruyendo en Justicia. A todo hombre o mujer que todavía no ha creído en el Señor y que carece de la instrucción de Dios en su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo. La ternura que encontré, el amor, la comprensión, fueron joyas que me dio mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Mi Jesús, tú llenaste cada parte de mi vida.
En tu brazo yo encontré la vida hermosa. Mi Jesús, tú eres mi amor. Y mi vida transformó. Al vivir conmigo Dios. Fue tan bello al despertar. Con Jesús. Mi Jesús, tú llenaste cada parte de mi vida, el vacío que el mundo me dejó. En tu brazo yo encontré la vida hermosa. Mi Jesús, tú eres mi amor. Bendiga, amados hermanos, les saludo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, agradecido al Señor de poder estar nuevamente en el aire con una nueva transmisión de Instruyendo en Justicia, deseando que Dios bendiga sus vidas de una forma especial en esta hora. Gracias damos al Señor, alabamos y bendecimos su nombre y estamos felices de poder estar nuevamente en el aire con su programa Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Saludo a todos los hermanos y amigos que ya están saludando, que están conectados en esta hora. Rogamos que el Señor les fortalezca. Muchas bendiciones, mis amados hermanos, ensanchar el corazón para recibir todo lo que el Señor tiene preparado para nuestra vida espiritual. En tu brazo yo encontré la vida hermosa. Mi Jesús, tú eres mi amor. Al vivir conmigo Dios. Fue tan bello al despertar. Con Jesús. Mi Jesús, tú llenaste cada parte de mi vida, el vacío que el mundo me dejó. En tu brazo yo encontré la vida hermosa. Mi Jesús, tú eres mi amor. Presentamos Por Amor de los Escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. Las buenas nuevas para el hombre son que puede cambiar esa vida arruinada que tiene y aceptar la vida elevada y más elevada que ella no hay, que Dios ofrece por medio de Jesucristo y aún, ¿no es cierto?, que todos sabemos que es la vida eterna. Amén. Por haber creído, esa vida la hemos recibido. Por eso la Biblia habla de una corona de gloria, de una corona de vida, de una corona de justicia. La corona de vida la tenemos. ¿Por qué? Porque al tener la vida eterna ya hemos vencido la muerte. Corona es símbolo de poder contra algo. Entonces, a nosotros la corona de vida es símbolo de poder en contra de la muerte. La corona de gloria. Jesús dijo, la gloria que tú me diste se la he dado a ellos. Esa es la conducta, esa es la vida que Él nos ha dado en cuanto a la conducta. Vimos su gloria, dijo Juan. ¿Qué vieron de Jesús? La conducta, su forma de ser, de hablar, de conducirse, de obedecer a Dios. Esa gloria Cristo nos dio a nosotros. Y ya la tenemos. Símbolo de que hemos dejado la vieja vida y que esa conducta es una realidad en nosotros, porque aunque no lo crean y no lo quieran, en el hombre espiritual está esa conducta. Pero sin embargo ya Pablo, cuando habla de la corona de justicia, habla sobre el final. Es algo, la corona de justicia es algo que nosotros tenemos que conquistar. La corona de gloria nos fue dada, la de vida también, pero la de justicia la tenemos que conquistar. Por eso que Pablo habla, me está guardada cuando ya terminó.
guardada, es decir, ni siquiera se la dieron cuando terminó. Eso se va a dar en el día del tribunal de Cristo, cuando estemos allá arriba. Amén. Ahora, hemos leído este pasaje de la palabra del Señor que dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hablamos esto, leemos este pasaje a causa de que hemos hablado y hemos leído acerca de la confirmación del Evangelio. Defensa y confirmación. ¿Qué quiso decir Pablo con confirmación? Que algo se había establecido, que él había establecido algo. No se olvide que el Evangelio que nosotros hoy tenemos es el Evangelio que el Señor le reveló a Pablo. Y Pablo lo estableció. Entonces, Pablo, eso era lo que defendía. Ahora, ¿por qué Pablo defendía y por qué confirmaba el Evangelio? ¿Lo necesitaba él? Si él había creído y lo había recibido por revelación. Él lo confirmaba y lo defendía porque él era el que lo había traído a causa de la revelación del Señor y era en beneficio de todo aquel que iba a oír o creer. Para él, ¿para qué quería él la confirmación para él? Él quería la confirmación, es decir, que se estableciera, ¿no es cierto? Lo había establecido y defendía todo aquello que él había traído en cuanto al conocimiento de la revelación de Jesucristo a través de la palabra. ¿Para qué? Para que todo hombre que creyera, entendiera, conociera a Jesús, recibiera esa vida, la viviera y la disfrutara y la manifestara, por medio de la cual, si alguien hacía esto, él nunca iba a ser avergonzado. Por eso que cuando Pablo escribe a los romanos dice: no me avergüenzo del Evangelio. No se avergonzaba del Evangelio porque sabía que lo que él hablaba, si alguien, el degenerado más grande, el drogadito, el ladrón, quien fuera, lo llegaba a creer y se apoderaba de él, la conducta, la vida que iba a tener a través del Evangelio que él predicaba, él nunca iba a ser avergonzado. Y eso hasta el día de hoy tiene la misma vigencia. Y los encargados de hacer esto somos nosotros, la iglesia. Acá hemos leído este pasaje para que veamos la seguridad. ¿Por qué Pablo quería establecer algo? Porque Dios lo había establecido, y lo había establecido con juramento. Sediento, tanto tiempo yo busqué, sintiendo dentro mío solo culpabilidad, golpeando tantas puertas sin que pueda yo hallar la paz que hoy por la fe confiado me hace estar. Pero una mañana llegó a mí esta verdad, mis ojos se abrieron con claridad y hoy confiadamente yo me puedo acercar. Entrado en su reposo, ahora puedo descansar. Ahora vivimos por la fe, aunque aflicciones hoy tengamos que pasar, aunque parezca que no vayamos a llegar, esa obra en nosotros Él la perfeccionará. Ahora vivimos
tiempo yo busqué, sintiendo dentro mío solo culpabilidad, golpeando tantas puertas sin que pueda yo hallar la paz que hoy por la fe confiado me hace estar. Pero una mañana llegó a mí esta verdad, mis ojos se abrieron para ver con claridad, y hoy confiadamente yo me puedo acercar. Entrado en su reposo, ahora puedo descansar. Ahora vivimos por la fe, aunque aflicciones hoy tengamos que pasar, aunque parezca que no vayamos a llegar, esa obra en nosotros en la perfeccionará. Ahora vivimos por la fe, aunque aflicciones hoy tengamos que pasar, aunque parezca que no vayamos a llegar, esa obra en nosotros en la perfeccionará. Ahora vivimos por la fe, aunque aflicciones hoy tengamos que pasar, aunque parezca que no vayamos a llegar, esa obra en nosotros Él la perfeccionará. Salmo 34, versículo 4 al verso 7. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Usted está escuchando Instruyendo en Justicia. Cada día que pasa, oh Jesús, tu venida está cerca más y más. Me emociono al pensar, Jesús, que te veré cara a cara. Cada día que pasa, oh Jesús, mi corazón se estremece más y más. Quiero estar a tu lado y contemplar tu rostro sin igual. Estoy enamorado de Jesús.
Bendito sea el nombre del Señor. Y en Instruyendo en Justicia llega el momento de un devocional. Mas ahora soy luz en el Señor, tiene como título este devocional, en la voz del pastor José Luis Andrade. Estaremos compartiéndolo en esta hora, amados hermanos, deseando que Dios pueda seguir edificando su vida nueva en Cristo. Número 12. Damos gracias al Señor, mis amados hermanos, que estamos otra vez juntos a través de este programa. Más ahora soy luz en el Señor. Anteriormente fue la primera grabación sobre la reedificación de los muros. Los que estuvieron siguiéndome se acordarán cuando se reedifican los muros por la fe. Cuando creemos que hemos muerto al pecado, que hemos resucitado para andar en novedad de vida, entonces el enemigo ya no puede hacer nada con el hombre viejo que éramos nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. Ya no puede venir a tentarnos para que nos droguemos, para que adulteremos, para que forniquemos, para que robamos, para que mintamos. ¿Por qué? Porque todo eso lo hacía el hombre viejo. Pero ahora, por la fe, hemos reconstruido los muros, creemos que ese hombre murió, entonces el enemigo ya no tiene ni arte ni parte conmigo. Yo soy un hombre espiritual y como hombre espiritual no puedo hacer ninguna clase de mal, no puedo hacer ninguna clase de daño, solamente puedo hacer la voluntad bendita de nuestro Señor. ¿Sí? Nehemías reedificó los muros y levantó a Israel, que estaba en ruina. Hoy el Señor está haciendo lo mismo. Tiene sus Nehemías para reedificar los muros por la fe, para que el enemigo ya no haga estrago en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sino que realmente todos los que la componemos podamos levantarnos para hacer la obra del tiempo final. Muertos al pecado. Y ya nos instalamos en el Nuevo Testamento, como dice en Romanos capítulo 6, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ve? Hemos muerto al pecado, ya no podemos vivir en él porque hemos muerto al pecado. El hombre viejo murió al pecado, somos el hombre nuevo, no es tan difícil. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, ¿o no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo? Bautizados es sumergidos, metidos. ¿Quiénes son los que hemos sido bautizados, metidos en Cristo, en el cuerpo de Cristo? Aquellos que hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, los que fuimos metidos en la muerte de Cristo, los que morimos con Cristo, aquellos son los que son metidos en el cuerpo de Cristo, bautizados en Cristo Jesús, como dice el versículo 3 de Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, metidos en Cristo, hemos sido primero, no lo dice, pero es obvio, hemos sido primero bautizados en su muerte? Sumergidos en su muerte, morimos con él y somos metidos en el cuerpo de él. ¿Cuándo se logra esto? Como dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, una vida de fe, la vida que verdaderamente vive el cristiano. El justo por la fe vivirá, creyendo y confiando que esto que dice el Señor es una realidad, que es algo que es así y no se puede ver de otra forma. Andamos en vida nueva. La vida nueva es aquella que tiene los muros reedificados. ¿Me va siguiendo? Dice el versículo 6 de Romanos 6, sabiendo esto, escuche, porque esto es muy importante. La Biblia, la palabra de Dios, da por sabido que nosotros sabemos lo que va a decir, o lo que vamos a leer a continuación. La Biblia da por sabido. Entonces usted no puede decir, bueno, mi pastor no me enseñó, o en casa no me enseñaron, porque la Biblia lo enseña. Y Dios da por sabido, porque lo muestra en la Biblia, lo que Él dice.
Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, este cuerpo, ¿no es cierto?, carnal y pecador, sea destruido. Destruido significa privado de poder. ¿Para qué privado de poder? Para que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? El viejo hombre fue crucificado para que sea privado de poder por la fe, para no servir más al pecado. El hombre viejo murió, somos privados de poder para servir al pecado. Ahora somos una criatura nueva. ¿Sí? Ya no servimos más al pecado. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque hemos muerto, es decir, hemos sido justificados del pecado, declarados libres de culpa y cargo, como si nunca hubiéramos pecado, y por haber sido metidos en el cuerpo de Cristo, como si nunca fuéramos a pecar. Todo esto, dice la Biblia, sabiendo. Nosotros lo tenemos que saber. Usted, si no lo sabía, se está enterando ahora. ¿Sí? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El que murió con Cristo sabe de toda manera, cree de toda manera que también va a vivir con Él eternamente. Y hablando de Cristo, dice el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto es Cristo. Escuche, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Es decir, no va a morir a cada rato por nuestros pecados. Él ya murió una sola vez al pecado, a todos los pecados, de todos los hombres de todos los tiempos, los nuestros y los que no creen. Murió una sola vez. Bendito sea el Señor. Una vez por todas. ¿Sí? Pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ya la muerte nos enseñaría más de Él. Ya no va a volver otra vez acá para morir, para volver a perdonarnos. Ya nos perdonó. Ya somos nueva criatura. Ya el pecado no tiene nada que ver con nosotros. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y escuche lo que dice el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo me tengo que considerar muerto al pecado. Yo. Usted también. Y otros también. Todos los que crean se tienen que considerar muerto al pecado, pero es algo individual. Yo no me puedo considerar muerto al pecado por usted, ni usted se puede considerar muerto al pecado por mí. Cada cual se considera muerto al pecado. Si usted no lo hace, yo no puedo hacer nada más que anunciarle la verdad, explicarle la verdad y rogarle que lo haga, que lo considere, porque esta es la verdad de Dios. La orden es, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos hablando de los muros reedificados ya. ¿Cómo los reedificamos? Considerándonos muertos al pecado. Muertos al pecado. ¿Sí? Luego, como algunos se ríen, como que ustedes no están muertos y que festejan el cumpleaños, que van a para acá y trabajan y hacen esto y hacen aquello. No. Estamos muertos como hombres al pecado. Para los demás no, pero al pecado estamos muertos y estamos vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Al pecado estoy muerto y estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. Si estoy en Cristo, entonces estoy vivo para Dios. ¿Me entiende? Así también vosotros, a usted que está escuchando, considérese muerto al pecado. Si usted no se considera, nadie podrá hacerlo por usted. Es como alguien que está haciendo un régimen, una mujer que tanto les gusta hacer régimen porque se ven con un peso de más y bueno, y está haciendo régimen y viene otra y le dice, pero ¿cuánto has adelgazado? Y ella la mira y le dice,
no, ¿qué voy a adelgazar? Si haga lo que haga, no adelgazo y sigo igual. Y la otra le quiere hacer entender que no, que está más flaca. Y ella dice, no, ¿por qué? Dice no, porque ella considera que no. Por más que la otra considere que sí, no le sirve a ella. Para que le sirva a ella tiene que considerar que sí, que ha reducido los kilos que quería reducir, o que va en buen camino por lo menos. ¿Se da cuenta lo que es considerar? Yo lo tengo que considerar. Usted lo tiene que considerar y nadie más. Nos consideramos muertos al pecado y nos consideramos a la vez vivos para Dios en Cristo Jesús. Como resultado de todo esto, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Por qué no reine, no mande, no haga y deshaga? ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Porque vivimos para Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto solo lo hace aquel que ha reedificado los muros, que sabe, entiende y se considera muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Antes yo, usted y todos presentábamos nuestros miembros para servir al pecado. Nuestros miembros eran instrumentos de iniquidad para servir al pecado. Yo presentaba mis manos para servir al pecado, presentaba mis pies para servir al pecado, presentaba mi corazón, mis ojos, mi lengua, mis oídos, todo lo presentaba para servir al pecado. Antes, pero dice, ahora ya no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya no presento mis instrumentos, mis manos, mis oídos, mis ojos, mis pies como instrumentos de iniquidad, sino que me presento ahora de una manera diferente. Vengo a Dios y me presento cada día, cada mañana, cada instante, cada momento como vivo de entre los muertos. Yo siempre le digo al Señor, en mi primera oración del día, Señor, aquí estoy, delante de ti, como vivo de entre los muertos. Hay multitud de muertos a mi alrededor, muertos espiritualmente, que no tienen ninguna comunión con Dios, pero yo estoy vivo, porque creo en la obra del Señor. Me presento delante de Él como vivo entre los muertos y le digo, Señor, te entrego mis miembros para que tú los uses como instrumento de tu justicia. ¿Se da cuenta de lo que es? Antes, totalmente diferente y ruinoso. Ahora totalmente poderoso, maravilloso y con vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos entendido, porque hemos reedificado los muros, porque ya no somos aquellos que éramos pecadores, porque ahora el enemigo ya no puede hacernos caer como nos hacía caer antes. Hacía caer al hombre viejo, el hombre viejo ya no existe, crucificado, muerto y sepultado. Ahora somos hombres nuevos que nos presentamos delante de Dios como vivos entre los muertos, que le entregamos nuestros miembros al Señor para servir a su justicia y así poder traer gloria a su nombre. Y se nos fue el tiempo otra vez. Y no terminamos. Pero Dios mediante vamos a seguir con el tema, porque yo lo considero muy, muy importante. Hay muchos engañados en todo este tema. Hay muchos que están con los muros bajos y el enemigo hace lo que quiere con ellos. No puede hacerlo con un verdadero hijo de Dios. Le seguiremos instruyendo por la gracia y la misericordia del Señor. Dios le bendiga grandemente. Esto es Instruyendo en Justicia.
Una oportunidad para crecer en el conocimiento de Dios nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos al Señor que nos permite llegar a sus hogares con su programa Instruyendo en Justicia. Estamos seguros que Dios ha preparado una bendición especial en esta transmisión para su vida nueva en Cristo. Una vía de comunicación permanente con nosotros y es el 2664-4013-64 2664-4013-64. Usted puede... Que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó para el sacrificio, no nos dará también junto con él todas las cosas que él prometió. Mi Dios, tú eres tan grande y poderoso, además de dar tu hijo, me lo das todo, yo no puedo dejar y a tu nombre la gloria dar. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí, tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí, tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Si tú, mi gran Señor, cuidas las aves y a los cuervos también, que no les falte, considero las flores, su vestir es tan hermoso cual nunca vi. Estoy más, mi Señor, le das al hombre, le has provisto de paz y bendiciones, has llenado su ser con tu poder, más que las flores, el hombre es. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí, tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí, tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos al Señor, amados hermanos, por poder estar una vez más con ustedes compartiendo esta transmisión de Instruyendo en Justicia. Estamos contentos, agradecidos al Señor por su amor y su misericordia. Gracias damos por el precioso devocional que acabamos de escuchar en la voz del pastor José Luis Andrade. La verdad que debemos estar firmes por medio de la fe en lo que dice Dios en su palabra. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado
pero vivos para Dios en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, y estar firme en esta verdad bendita que enseña la palabra del Señor. Debemos, como hablábamos anoche, vamos a continuar en el pasaje de Judas, la epístola universal del apóstol Judas. Es antes de Apocalipsis, en el capítulo 1, tiene un solo capítulo, y leíamos anoche el versículo 17, 18, 19 y 20, ¿sí? Veíamos cómo Judas se preocupaba por los amados hermanos y le decía que ellos tenían que tener, el verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La verdad que había pensado en un momento seguir con el versículo 24 y 25, pero encontramos cuántas cosas hermosas hay todavía para extraer de esto que estamos viendo, ¿no? Es tremendo poder darnos cuenta cuántas cosas inagotables tenemos para extraer de la palabra del Señor. Es impresionante este caudal que tiene la Escritura cuando el Espíritu de Dios nos ilumina, cuando el Espíritu de Dios alumbra. Esa es la demostración que la respuesta que el apóstol Pablo, o sea, la respuesta a la oración del apóstol Pablo allí en Efesios, cuando él oró en el capítulo 1 por los hermanos, que pedía a Dios que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y que sea concedido espíritu de sabiduría y de revelación. Qué hermoso es saber que esa sabiduría, ese espíritu de revelación y ese alumbramiento en los ojos de nuestro entendimiento nos fue concedido, amados hermanos, por el Espíritu de Dios que hemos recibido. Por eso es que siempre podemos, por la gracia y la misericordia de Dios, extraer y entender tantas cosas que están en la Escritura y poder aprender cada día más del Señor, que por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra nos va alumbrando, nos va arrojando luz para poder entender la Escritura, ¿no? Y bueno, gracias a esos hombres y mujeres de Dios que también Dios utiliza para poder tener una palabra de aliento, de fortaleza, de consuelo. Damos gracias a Dios por los pastores, por los ministros del Señor que Dios ha levantado en este tiempo para poder edificar la iglesia de Cristo para el perfeccionamiento, como dice la Escritura, de los santos, ¿sí? Para poder hacer esa gloriosa obra del ministerio que lo revela la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Judas, como nosotros vemos en esta carta, estaba muy preocupado por los hermanos, ¿sí? Tenía una preocupación tremenda por causa de ver cómo se habían infiltrado falsos hombres, ¿sí? Por eso en el versículo 3 de esta misma carta dice: amados, por la gran solicitud que tenía acerca de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Un tiempo, ya en aquel tiempo de apostasía, donde había falsos y hombres que habían entrado a querer desviar de la fe, o sea, de la fe en la verdad, de la fe en la palabra, de la fe en el plan y en el propósito de Dios con los que son suyos. Dice, porque algunos hombres, en el verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿ve? Esa palabra encubiertamente habla de aquellos que entran como disimulando, también tener un interés, ¿sí? Entrar encubiertamente, sigilosa e ilícitamente habla esto, ¿no? De que entraron así, como que parece que ellos también consagrados a Dios, ¿sí? También están de acuerdo con el propósito de Dios, pero a la larga manifiestan
otro pensamiento, otro propósito, ¿sí? Ellos entraron encubiertamente, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Tremendo lo que dice, ¿no?, el apóstol Judas con respecto a estos hombres que entraron, ¿sí?, encubiertamente, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros nos encontramos, amados hermanos, con la preocupación y el cuidado que siempre Dios tuvo a través de los suyos. Acá este ministro del Señor, Judas, esa gran solicitud se hace manifiesta al escribir esta carta acerca de la común salvación, y les exhortaba, los apremiaba a mantenerse ellos, sí, firmes en lo que ellos habían creído, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿sí? En este tiempo difícil también nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Me es necesario, fue mejor, sintió la necesidad de escribiros, inmediatamente, ahora, no quiso perder tiempo, eso es solicitud, sintió la necesidad de escribiros exhortándonos, amonestando, para poder ellos que luchasen por la fe en contra de estos males, en contra de lo que estos hombres malos podían llegar a decir, ¿sí?, en contra de lo que habían creído, en contra de la común fe. Entonces él halló necesario, ¿sí?, por los males existentes en la iglesia, escribir en particular para que luchen por la fe en contra de estos males. Contendáis eficazmente. Esto hace recordar la escritura del apóstol Pablo cuando les escribe a los hermanos, a los filipenses, 1:27 de Filipenses: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez por todas, habla el original, un argumento fuerte dice, ¿por qué resistir a los innovadores heréticos, a estas personas, ¿no?, que llevaban herejías y que estaban queriendo hablar en contra de lo que habían creído? Nosotros tenemos que entender que tenemos un combate, que estamos en una lucha espiritual, que las situaciones adversas van a venir a querer hacernos razonar y hacernos pensar diferente a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, hermanos amados, estemos firmes, combatiendo unánime por la fe del evangelio, unidos, ¿sí?, todos alentándonos, animándonos en este tiempo a estar firmes en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios promete en su palabra, y siempre con eficacia contender ardientemente por esta fe bendita que una vez nos fue dada, una vez por todas nos fue dada. Es una fe que es como un don que nos fue dado para poder apoderarnos de estas verdades benditas de la palabra de Dios, y de las cuales oímos y recibimos cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos la preocupación que él tenía por los santos, ¿sí?, mostrándole lo que había sucedido con estos hombres que habían entrado a querer desviarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, después habla, ¿no?, de la condición de estos hombres, lo tremendo en la condición en la que se encuentran, que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso hoy pasa más que nunca en este tiempo. Vamos a encontrar a un montón de aduladores, a un montón de gente que habla cosas infladas, ¿sí?, aprovechando la ignorancia que hay en tantos cristianos, en tantas personas en las iglesias, hombres y mujeres que asisten a reuniones, a grupos cristianos, y que de repente ignoran el plan y el propósito de Dios. Pero nosotros vemos, hermanos amados, lo que está sucediendo, y debemos dar gracias a Dios que Dios a nosotros nos ha cuidado y nos tiene en su palabra, nos tiene en su verdad. Pero ya en aquel tiempo había quienes cuya boca
hablaban cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Ve cuál era la intención de esos hombres? Era sacar provecho. Hoy vamos a encontrar más que nunca, como dije recién, a un montón de personas, a un montón de hombres, falsos maestros, falsos pastores, hombres fraudulentos, hombres que, como dice acá, querellosos, que andan según sus propios deseos, ¿sí? Y no según el deseo de Dios, no conocen el deseo de Dios, el deseo del Espíritu, sino que andan conforme sus propios deseos. Es tremendo encontrar a tantos hoy en la iglesia que andan conforme a sus propios deseos, que ellos no están ajustados al deseo de Dios, que no conocen el deseo del Espíritu, como lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, allí en el capítulo 5, verso 16, donde habla del fruto del Espíritu, el deseo del Espíritu, ¿sí? Bendito sea su nombre. Acá nos encontramos a estos hombres que adulando a personas para sacar provecho. Terrible condición, triste es encontrar a personas así. Pero vosotros, ¿ve? Ahí le habla a los hermanos, a los que están firmes, a los que están combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían que tener memoria de las palabras que habían sido dadas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tenían que hacer memoria, bendito sea el nombre del Señor, de esas palabras. Por eso nunca hay que olvidarse de las enseñanzas que hemos recibido del Señor, de aquellos hombres que Dios utilizó para bendecir nuestra vida. Nosotros tenemos que siempre tener memoria. Qué tremendo en esta situación, a dónde los manda a tener memoria, ¿sí? Bendito sea su nombre. De Pedro, ¿sí? De los demás apóstoles, bendito sea su nombre, cosas antes dichas, ¿sí? Antes de ese momento, bendito sea su nombre. Tienen que tener memoria de estas palabras, memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, ¿ve? Ya el Señor vino antes, ¿sí? Esto es lo que tenemos que entender, que siempre Dios viene antes, siempre Dios viene antes. Por eso es importante tener presente las palabras que el Señor nos da, los consejos, las amonestaciones, bendito su nombre. Siempre tenemos que tener presente que el Señor siempre vendrá antes. Aún esto me hace recordar cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice a los hermanos de Tesalónica que las cosas que le estaban pasando, él ya se las había predicho de antemano. No era algo que a ellos los sorprendía, las tribulaciones que ellos estaban pasando. Ya se la habían dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ojalá se los puedo mostrar ahora, cómo el apóstol Pablo les muestra a ellos que todo lo que estaban pasando era algo que él se lo había dicho de antemano. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos la preocupación que tiene el apóstol Pablo también por los tesalonicenses a causa de las cosas que le estaban pasando a los hermanos, ¿sí? Por eso dice que enviaron a Timoteo para poder ellos ser consolados, bendito sea su nombre, para poder ser consolados cuando Timoteo volvía de la noticia que les daría de que ellos están firmes en la fe. Cuando le dijo, ahora vivimos y vosotros estáis firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero así fue, el apóstol Pablo, preocupado por los hermanos, envió a Timoteo a Tesalónica para informarme de vuestra fe, diciéndole, no sea que el tentador os hubiese tentado y nuestro trabajo resultase en vano. ¿Sí? Estas cosas ya le habían predicho, que estas cosas estaban por suceder y que para esto estamos puestos. Ahí muestra que ellos ya habían predicho, le habían anticipado que estas cosas que estaban pasando, las tribulaciones y las aflicciones, ya habían sido predichas. Así también lo dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces acá vemos esta hermosa enseñanza
que ellos tenían que tener memoria de lo que habían oído. Amén. Nosotros tenemos que tener memoria de todas las cosas que hemos aprendido hasta aquí del Señor, para poder responder correctamente, para poder responder en verdad, en justicia, en amor, en cada situación que nosotros podamos estar pasando. Bendito sea el nombre del Señor. Y vimos anoche que los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. ¿Ve? Burladores que andarán según sus malos deseos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Acá lo vimos recién, según sus propios deseos. Todo lo que es propio humano es malo deseo. Nosotros tenemos que aprender a desear lo que Dios desea, descubrir el deseo del Espíritu. Eso está en el hombre espiritual. Recién escuchábamos, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo. ¿Ve? Nosotros morimos a todos los deseos naturales, a todos nuestros deseos humanos, porque podemos desear cosas buenas. No hablamos de deseos malos solamente, hablamos de cosas buenas, pero sin embargo, ¿qué es lo que Dios realmente desea para nosotros en cada día? ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros en cada situación que nosotros estamos viviendo? Eso es lo que tenemos que descubrir orando en el Espíritu. Por eso que el apóstol le dice, estos son los que causan divisiones. ¿Ven? Los que andan conforme a sus malos deseos son los que causan divisiones, que siguen su propio pensamiento, su deseo de querer tener cosas, de querer lograr cosas, de querer mostrar a otros cosas, ¿sí? De querer tener seguidores, de querer tener bienes materiales, provechos personales, ¿sí? Entonces ellos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen, ¿ve?, al Espíritu. Por eso andan conforme a sus deseos, porque no tienen el Espíritu Santo. Ellos no pueden desear lo que el Espíritu desea. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos lo único que van a desear es todo lo humano, todo lo que ellos desean. Por eso esto del deseo del Espíritu es un tema que mañana, si Dios lo permite, estaremos hablando con más profundidad, porque es el deseo del hombre nuevo, el deseo del Espíritu. Esto lo dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Está el deseo de la carne y está el deseo del Espíritu. Nosotros tenemos que descubrir el deseo del Espíritu, que es el deseo de Dios, que es el deseo del Señor. Y ese deseo está en el hombre espiritual. Ese anhelo de las cosas de arriba está en el hombre espiritual. Por eso, para poder desear estas cosas, todo hombre o mujer debe morir y nacer de nuevo por la fe a través del bautismo. Creer que Dios ha dado, cuando alguien cree en Jesucristo, morir y el nacer de nuevo por la fe en el bautismo. Morir con Cristo, crucificarse con Cristo y resucitar con Cristo para una novedad de vida, para una nueva vida. Y de allí las cosas viejas pasan y he aquí que Dios comienza a darle a conocer todo lo nuevo que en Cristo Jesús, que en el hombre nuevo, que en esa vida nueva está. Y ahí surgen los nuevos deseos, ahí surgen los deseos del Espíritu. Estas personas que dicen ser cristianos pero que nunca murieron, por eso andan conforme a sus deseos, por eso están sus bocas llenas de palabras infladas, adulan a las personas para sacar provecho, por eso siempre están murmurando, significa razonando internamente todo lo que Dios dice, la soberanía de Dios. Siempre ellos encontrarán un razonamiento, por eso son murmuradores, murmuran de todo el mundo, hablan mal de todo el mundo, se burlan de todo el mundo. Para ellos nada es bueno, siempre le encuentran algo, son murmuradores, querellosos, ¿ve? Siempre con querellas, con peleas, con contienda, andan según sus propios deseos. Por eso no van a poder tener afinidad ni armonía con los que somos del Señor. Bendito sea su nombre. Por eso estos son los que causan divisiones, los sensuales, ¿ve?, que no tienen al Espíritu. Esta es la condición en la que están los que no nacieron de nuevo. Los que no murieron y nacieron de nuevo están en esa condición. Sensuales, son esclavos de sus deseos naturales, de sus pasiones, ¿sí? Ellos, si no sienten cosas, ellos se mueven por lo que sienten, no se mueven por la palabra, no se mueven por la fe en la palabra. Ellos no pueden nunca crecer y ser edificados. Por eso le dice el verso 20, pero vosotros, ve, hay una distinción, hay una separación, hay algo distinto acá.
Pero vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los que han creído, los que murieron y nacieron de nuevo, los que fueron edificados, los que están en Cristo, los que tienen la mente de Cristo, los que son siervos de Cristo y presentan sus cuerpos, sus miembros para servir a la justicia y ya no más a la injusticia. Bueno, pero vosotros, amados, amados, que disfrutan de ese amor de Dios, que conocen el amor que Dios les tuvo para ellos al matarlos y darle una nueva vida. Ellos fueron amados, conocen la cruz, conocen, entienden, tienen presente la obra redentora de Cristo en la cruz, el amor que Dios ha manifestado y mostrado para con ellos. Por eso dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Ustedes edifíquense, ustedes deben promover, pueden construir, deben crecer en su carácter. Esta palabra edificar habla de construir, habla de una promoción en el carácter y tiene su expresión en la conducta, en el andar. Edificar, promover lo espiritual significa promover lo espiritual. Ustedes, amados, promuevan lo espiritual. Ustedes sigan creciendo en la obra del Señor, sabiendo que no es en vano. Sigan constantes, sigan firmes en la fe, sigan obrando por la fe, sigan practicando lo que han aprendido en Cristo, sigan firmes en las palabras que han recibido, sigan edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo, viviendo por el Espíritu y andad por el Espíritu y orando en el Espíritu Santo, siempre con esa dirección del Espíritu, dependiendo del Espíritu de Dios que producirá y provocará ese deseo que es contrario al deseo que tienen estos hombres que son habladores de cosas infladas, aduladores, personas que quieren sacar provecho. Ustedes están para dar provecho, no quieren sacar provecho. Ustedes quieren dar provecho, quieren beneficiar a otros. Estamos puestos para eso nosotros, no para sacar provecho de nadie, sino para ser de provecho, como dice la Escritura. Un contraste. Estos carnales, sensuales, no tienen el Espíritu y lo encontramos a nosotros, a los amados, siendo edificados, orando en el Espíritu Santo, porque son templo del Espíritu de Dios, porque tienen el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estos no teniendo el Espíritu, andan naturalmente, son como hombre animal natural. Bendito sea su nombre. Pero nosotros edificándoos, lo contraste a hacer divisiones, esto destruyen. En cambio, los amados construyen. Eso es edificar, construir. Estos dividen, promueven lo humano, lo natural, contienda, murmuraciones. Estos promueven la edificación del cuerpo de Cristo. Edifican, promueven lo espiritual, promueven todo lo que Dios ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Esto hacen que se aparten de la verdad. Nosotros, los amados, hacen que los hermanos conozcan la verdad, se afirmen en la verdad y sigan la verdad en el amor, orando en el Espíritu Santo. Bendito, ellos no van a poder porque no tienen el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Sigan firmes en la fe, sobre Cristo. Ahí está la base de la fe. Edificar sobre Cristo, sobre esta vida nueva en Cristo que nosotros hemos recibido. Conservaos en el amor. Bendito sea su nombre. Ustedes no se van a conservar en su fuerza. Ustedes no se van a conservar en su fuerza humana. Ustedes se van a conservar en el amor de Dios. Bendito sea su nombre. En ese amor de Dios hacia ustedes. En ese amor de Dios que está derramado en sus corazones para poder manifestarlo a otros también. En ese amor nosotros tenemos que conservarnos. Gloria al nombre del Señor. Ahí nos podemos guardar. De esa forma somos guardados en seguridad. Es la conservadora. Nos conservamos, firme en todo lo bueno que nosotros estamos realizando. Por eso, qué tremendo es llegar a entender lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos capacitó, nos dio su amor para poder conservarnos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí aparece, hermanos amados, la fe, la esperanza y el amor. Bendito sea su nombre. Edificando sobre vuestra santísima fe, conservaos en el amor de Dios y esperando, gloria a su nombre, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Y después dice, a algunos que dudan, convencerlos.
Gloria al nombre del Señor. Hacer salvos a otros, convencer a otros, hermanos amados, que no están seguros, que están dudando, que no saben qué hacer, que no saben qué camino tomar. Qué hermoso privilegio que Dios nos ha dado de poder convencerlos. ¿Ve? El que está firme en la fe, el que espera en el Señor, el que se conserva en el amor, los que estamos siendo amados, somos amados por el Señor y estamos practicando por la fe, por amor, todas estas cosas hermosas que Dios nos ha dado. Cuando le hablemos a los que dudan, los podemos convencer. Los podemos convencer. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Qué tremendo. ¿Sí? A otros salvad. Salvad. A otros salvad. ¿Ve? Dice, salvad arrebatándolos del fuego. Gloria al nombre del Señor. Qué tremendo. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Mire el trabajo que tiene la iglesia, el trabajo que tenemos nosotros, ¿sí? De poder salvar a cuantos que están mal, a cuantos que dudan, que no saben cómo seguir adelante, que no saben cómo avanzar en este camino bendito, ¿sí? Que están confundidos. Entonces tenemos que preocuparnos por todo esto, edificarnos, estar firmes en la fe, contender ardientemente por la fe, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservarnos en el amor de Dios, alentarnos los unos a los otros, que Dios no ha cambiado, que Dios es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos, que Dios lo que ha prometido lo cumplirá, Él no fallará. Amémonos en ese amor de Dios, hermanos amados, nosotros los vamos a poder conservar, mientras tanto esperando, porque el amor todo lo espera, ¿ve? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos amados, debemos estar firmes, alentar sus corazones, alentémonos los unos a los otros, hermanos amados, y podamos confiar en el Señor y estar atentos, recordando, hacer memoria de todas las palabras que el Señor nos ha hablado hasta aquí. Gloria al nombre del Señor, para poder responder como Dios quiere que respondamos, ir descubriendo ese deseo del Espíritu de Dios en cada situación. El deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera, porque nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor y estamos para hacer lo que Dios quiere, estamos para hacer lo que el Espíritu desea, estamos para vivir en el deseo del Espíritu, en el anhelo que el Espíritu de Dios tiene. Él nos anhela celosamente, nosotros tenemos que descubrir ese anhelo celoso que existe en el Espíritu de Dios. Hermanos amados, que Dios les bendiga. Gracias damos al Señor por su palabra. Seguimos en Instruyendo en Justicia. confiar que segura estaré, aunque ande en el valle de tribulación, porque habito al abrigo del Altísimo, y debajo de sus alas segura estaré. Esperanza y castillo en medio del dolor, en la noche oscura sé que no tendré temor. Él es quien me libra del lazo del cazador, y segura estoy bajo de su mano de amor. Su promesa es que aunque caigan a mi lado mil, y la muerte quiera levantarse contra mí, con su escudo y con sus plumas Él me cubrirá, y debajo de sus alas segura estaré. Y aunque el enemigo se levante contra mí, y mi casa y mi familia quiera derribar, al Altísimo pondré por mi habitación, y su brazo de poder estará a mi favor.
Llegamos al final del programa Instruyendo en Justicia. Estamos felices y contentos de poder haber transmitido la palabra del Señor. Gracias damos a Dios por esta hermosa programación. Les abrazamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana, en este mismo horario y por esta misma plataforma de Facebook. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente transmitiendo el programa Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia, la voz de Dios en la tierra. Quien les saluda es el pastor Marcelo Ledesma. Dios le bendiga, mis amados.